Los refractarios, acá se nota un poco más la diferencia entre el aislante y el refractario, y básicamente lo que ilustra acá son los anclajes. Los hormigones necesitan tener sistemas de anclaje. Los sistemas de anclaje consisten en pinches metálicos que tienen formas así como Y, en algunos casos pueden llegar a tener forma de I. Esos pinches son vitales para mantener la estructura del hormigón refractario y preservarlos mecánicamente, que no se rompan, ¿no? Que no se desprendan. Básicamente existen típicos, que acá lo pueden llegar a ver, este es algún ejemplo del típico, de cómo tienen que estar distribuidos los pinches, este tipo de pinches, para mantener el refractario. Estos pinches suelen ser de aceros resistentes a las temperaturas, de AISI 304, 310, no utilizar aceros al carbono. Recuerden ustedes que el acero dilata 2,5 veces más que el refractario. Entonces, por un lado la dilatación puede llegar a romper el refractario, entonces tampoco hay que hacer anclajes demasiado grandes, demasiado gruesos. Si los hacen muy gruesos, con la dilatación lo terminan rompiendo. No hay que hacer mallas como se hace en el hormigón de la construcción. Si uno hace una malla o un enmallado, también esa dilatación lo va a terminar rompiendo, por eso se utilizan así de esta forma. ¿Y acero qué tiene que ser? Tiene que ser de acero inoxidable. ¿Por qué? Porque el acero al carbono con el tiempo se empieza a oxidar y la capa de óxido lo termina rompiendo. Aparte de las temperaturas que se pueden llegar a tener, pero básicamente la explicación es que el óxido termina rompiendo el hormigón. ¿Te puedo, sí, para ubicarme dentro sí, del horno? Sí. Eso Esto es un ejemplo genérico, pero la parte interior del horno es la de arriba. Pero esto mismo lo podés tener acá, digamos. Estos anclajes los tenés acá. ¿Estás anclado contra la parte metálica? Sí, sí. Contra la parte metálica. Esta es la parte metálica, acá va soldado. Incluso yo les contaba, esto se hace con moldes. Hay que hacer moldes en el caso. Acá sería un molde cónico. Por ahí esta parte se puede llegar a hacer con material blando, a lo mejor con cartón o aislante. Hay algunos moldes, si no. Pero básicamente cuando se hace todo colado, incluso estos pinches, creo que en la próxima imagen. A ver si hay otra imagen. Sí, en la próxima imagen. En esta imagen se ve algún otro ejemplo de los pinches. Nótense cómo tienen esta parte acá, que en realidad es una rosca. ¿Por qué? Porque primero se hace un molde, toda esta parte aislante, luego se saca ese molde y donde estaba metido en la rosca se enrosca esta otra parte del anclaje y se coloca el otro molde y se cuela la parte de refractario. ¿Se entiende? El espesor de refractario. Y el espesor de refractario va a depender de las temperaturas del proceso y de los cálculos del proceso. Básicamente el refractario, por un lado, lo que tiene que hacer es proteger el quemador. Esta parte te la da el diseño, te lo da el fabricante. Ahora, cuando es en la parte cilíndrica del horno, es en la parte cilíndrica del horno, que esto merece un diseño para calcular cuál va a ser la temperatura externa en función de la temperatura interna. Como les decía, en algunos casos se hacen colados utilizando moldes metálicos, pueden ser metálicos o de otros materiales, hay también de madera, y en otros casos se utilizan piezas ya premoldeadas para armar los conos, como se ven acá, ladrillos. Bien, les contaba yo entonces que el refractario es una especialidad. El tema de hacer los refractarios es una especialidad y hay que tener algunos cuidados especiales cuando uno los maneja. Sí, decime. Una pregunta. Normalmente las grapas estas que se usan son de acero inoxidable, ¿correcto? Sí, sí. ¿Hay algún otro material que se use para grandes temperaturas, o sea, para muy altas temperaturas? No, básicamente acero inoxidable. Siempre. Les decía entonces los cuidados que hay que tener en el refractario. Para tener un diseño adecuado del refractario hay que tener cuidado entonces de utilizar los anclajes, como decíamos, adecuados, respetar las dimensiones del cono que dice el fabricante.
utilizar refractarios y aislantes apropiados, de acuerdo a las temperaturas que va a haber dentro del horno. Hay diferentes tipos de materiales refractarios, algunos con alta cantidad de alúmina, otros con menos cantidad de alúmina. Si son procesos o fundiciones especiales, va a requerir que a veces sean del tipo ácidos o del tipo básicos los refractarios, así que también hay que tener en cuenta el tipo de refractario de acuerdo al proceso. Si se trata de una caldera, por ahí lo que se utiliza normalmente es refractario, hormigón refractario con un 65% de alúmina o un 80% de alúmina, simplemente eso es suficiente. Pero en caso de proceso habrá que tener en cuenta el proceso. Cuando te refería al proceso, ¿qué significa? El proceso es, a veces hay hornos de fundiciones que si uno tiene un horno... la calidad es muy importante. El material refractario tiene una vida útil bastante acotada. No sé si lo sabían, pero un material refractario en la bolsa, viene en bolsas como el hormigón de la construcción, no dura más de un año. Entonces, si uno tiene una bolsa de hormigón refractario que ya tiene más de un año, evidentemente no habría que utilizarla, porque después el hormigón no va a tener la calidad que necesita. Si uno utiliza una bolsa y encuentra que la bolsa está con grumos o está compactada, hay que tener cuidado y dudar de la calidad de ese refractario. ¿Qué ingredientes tiene? ¿Cómo? ¿Qué ingredientes tiene? Básicamente tiene varios ingredientes, algunos de ellos son bien conocidos como la alúmina, que es uno de los ingredientes principales, y los otros que también tienen bastante incidencia son los que le llaman los ligantes, que básicamente es el cemento. La característica tanto de la alúmina como del cemento es bastante diferente, las densidades de los mismos son bastante diferentes, por eso es importante mezclarlo bien. Antes de empezar a hacer la mezcla del hormigón, hacer una buena mezcla para que estén bien. Vienen íntimamente las proporciones entre el refractario, entre el ligante y el resto de los componentes. Puede acontecer que a veces en el transporte, cuando eso va en movimiento, se empiecen a decantar los ligantes en la zona más baja y entonces después la mezcla no va a ser buena. Por eso antes hay que mezclarlo en seco y después colocarle el agua. Disculpa, ese cemento refractario, ¿no? Cemento refractario, sí. Hormigón refractario. Hormigón refractario. El cemento es diferente. El cemento es el que se utiliza para pegar las piezas refractarias. Las piezas refractarias como pueden ser ladrillos de diferentes formas. No, es hormigón refractario. Hay fabricantes. El hormigón refractario es una cosa y el adhesivo o el cemento refractario es otra cosa. Hay otro, ¿sí? ¿Sabes por qué le ponen sal a los hornos con arena? ¿Sal? No, la verdad que no. El revoque es una técnica que los chicos tienen para que no les salga. En el caso nuestro nunca le ponemos sal. Saldrá más desabrido, no sé. Nos cuidamos la presión. La alúmina es el material ALO3 creo que es alúmino, ¿no? Aluminio 2 o 3. Eso es alúmino. Es un oso. ¿Es sólido? Sí, es sólido. Bueno, hay que tener mucho cuidado de no contaminarlo también el material refractario, nunca mezclarlo con hormigón común, con el cemento Portland común nunca lo mezclen, tengan cuidado con eso, ni con arena ni nada de eso, porque después la resistencia del refractario no va a ser buena. Hay que trabajarlo muy bien, hay que amasarlo muy bien. Los encofrados, como les decía, pueden llegar a ser metálicos, los moldes pueden llegar a ser metálicos. Cuando no son metálicos o son de materiales absorbentes de la humedad, como puede ser la madera, habría que impermeabilizarlos para evitar que el molde absorba agua. Eso a veces se hace a través de una mano de aceite o de alguna laca o simplemente colocándole un stretch, un film stretch de esos que hoy en día se utiliza mucho en la industria de los alimentos, también puede llegar a servir. Para la construcción de un hormigón refractario es vital la cantidad del agua. El agua tiene que ser exactamente la que dice la bolsa. Las bolsas de los materiales refractarios dicen cuánta agua tienen que echarle.
generalmente está entre el 8 y el 10%. Si le meten mucha agua, va a hacer que el ligante, lo que está uniendo los elementos, se precipite y entonces el hormigón no va a tener una buena resistencia. Si le meten poca agua, le va a costar trabajarlo y no lo van a poder hacer adecuadamente. Entonces el gran secreto, o uno de los grandes secretos del hormigón, es el agua. En la práctica los fumistas tienen alguna regla práctica como para saber si la cantidad de agua es buena. Lo que hacen es la mezcla, la pueden hacer en pequeñas cantidades, la pueden hacer directamente con pala, pero generalmente utilizan los famosos trompitos, los mezcladores mecánicos para hacer la mezcla del refractario. Y una vez que la tienen hecha, lo que hacen es una bola de unos 5 centímetros de diámetro y la revolean una docena de veces al aire. Si cuando cae la bola tiende a escurrir entre los dedos porque tiene demasiada agua. Si cuando cae se empieza a romper es porque le falta agua. La bola se tiene que mantener intacta. Esa es la regla práctica que utilizan los fumistas para saber la cantidad de agua del refractario.